Bienvenido. Hoy usted está donde sus pensamientos le han traído, mañana estará donde sus pensamientos le hayan llevado. James Allen. Si le preguntas a las personas si les gustaría un mejor mañana, el 99% de ellos te dirán que sí. Y si les dices, ok, lo único que tienes que hacer es trabajar en tu desarrollo personal y encaminarte hacia el éxito todos los días. Lo más seguro es que muchos desistirán en el mismo momento porque lo que en realidad están pensando como un mejor mañana es si se sacan la lotería. Todo el mundo se emociona cuando cumple años, pero no por ser mejor persona. Tu meta en tu vida no solo debe ser volverte viejo, tu meta es convertirte en una mejor persona y, conforme te vas haciendo viejo, hazlo con más prisa, ya que tienes menos tiempo. Tu siguiente nivel de vida requiere la mejor versión de ti. La vida se trata de sacrificios. Siempre dejas algo por otra cosa, es sobre decisiones, sobre cruces de caminos a los cuales te enfrentas diariamente. Muchas veces no puedes tener ambos, tienes que escoger. Los 6 sacrificios que tienes que hacer en tu vida diariamente para alcanzar el éxito de manera plena son: 1. Escoger el logro sobre el reconocimiento. A todos nos gusta ser reconocidos, pero el problema está en que el reconocimiento de otros es inconstante y fugaz. Si basamos nuestra jornada en el reconocimiento de otros, vamos a vivir una vida de frustración constante. Necesitamos enfocarnos en los logros sin importar si otros nos reconocen o no. Los logros son metas personales, están en nuestras manos, en nuestra área de influencia. 2. Escoger la excelencia sobre lo aceptable. El gran motivador Mark Gorman lo dice así: si la excelencia es una opción, ¿por qué escoger algo diferente? Diariamente, en cada actividad que realizamos, tenemos la opción de hacerla de una manera excelente o no, al final, es una decisión. Presta atención a los detalles, busca el mejoramiento continuo, sé disciplinado y eleva tus estándares por encima de la mediocridad y tiende a la excelencia. 3. Escoger crecimiento personal sobre el placer inmediato. Naturalmente estamos direccionados a buscar el placer inmediato. El crecimiento personal requiere negarse a sí mismo en muchos casos y actuar de manera proactiva. El crecimiento personal es la convicción interna de que no necesitamos reaccionar, sino más bien responder al estímulo luego de pensar, analizar y escoger la respuesta correcta de acuerdo a nuestros principios y valores. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like y suscribirte para que recibas más contenido. Ahora continuemos. 4. Escoger el potencial futuro sobre la ganancia financiera. La mayoría de nuestros sueños requieren dinero, a veces mucho dinero. No hay nada malo con esforzarte por tener dinero, en este caso me refiero a que hay momentos en la jornada en que necesitamos priorizar el potencial sobre el dinero. Hay veces que necesitas disminuir tu ingreso para poder trabajar en algo que te dará mucho más a largo plazo. Cuando tomes una decisión en tu vida, tómala basada en el potencial, no en el dinero hoy. 5. Escoger el enfoque sobre intereses dispersos. Nadie puede decirme la hora exacta si lleva consigo 2 relojes. El error más grande que he visto en amigos emprendedores y brillantes es la cantidad de ideas que quieren ejecutar al mismo tiempo. En su debido tiempo, vas a lograr ejecutarlas todas o la mayoría, pero necesitas ir una a una. 6. Escoger la trascendencia sobre la seguridad. Es prácticamente imposible lograr construir algo de trascendencia sin tomar riesgos. Si no tomas riesgos, vas a vivir una vida aburrida. Todo gran hombre y mujer ha aumentado la trascendencia de su vida proporcionalmente al nivel de riesgo que ha asumido. Por supuesto, hay que tomar los riesgos de una forma calculada, pero hay un momento en la vida donde tienes que lanzarte al agua y te va a dar miedo. Uno de los errores más comunes que he visto y he vivido es la creencia de que el crecimiento personal es algo que sucede de una manera natural. Muchas personas creen que simplemente el hecho de vivir y existir desarrolla tu sabiduría con el tiempo.
He escuchado muchas veces decir que la vida es tu mejor maestro. La realidad es que la vida es el mejor maestro si y solo si somos intencionales en la búsqueda de nuestro crecimiento personal. Cuando entendemos que el crecimiento personal depende de nosotros y que necesitamos ser intencionales en el proceso, nuestros sentidos se sensibilizan a los aprendizajes y oportunidades que la vida nos presenta para tal fin. Durante tu proceso de crecimiento personal y tu camino al éxito, la vida te presentará oportunidades donde podrás decidir esquivar o enfrentar procesos de crecimiento. No evites los procesos de crecimiento, aprovéchalos. Los seres humanos tendemos a gravitar en nuestra zona de confort. Para crecer, debemos forzarnos a salirnos de esa zona para aventurarnos en lo desconocido y, a veces, riesgoso. El proceso de crecimiento personal no es fácil, crecer duele y requiere disciplina. Por ello, necesitas motivarte a través del proceso. Uno de los mayores motivadores es revisitar tu visión constantemente. Necesitas recordarte en quién te quieres convertir e imaginarte cómo sería tu vida en ese momento. Otra manera de motivarte es darte pequeñas recompensas. Independientemente de cuál sea la pequeña recompensa, defínela y recompénsate si logras una meta. Algo que te darás cuenta durante el proceso es que el crecimiento personal es una jornada para toda la vida. Cuando crees que llegaste, te darás cuenta que hay mucho más camino que recorrer. Pero, contrario a decepcionarte, te enamorarás del proceso de convertirte en un mejor tú, no egoístamente, sino al contrario, por el impacto que tu compromiso a la excelencia traerá a tu familia, tus amigos y a la sociedad. Ten en cuenta que es necesario no solo hacer cambios internos, también es necesario tener un plan de acción que te permita mantenerte en marcha, ser más productivo y más disciplinado. Para lograr esto, debes entender que te educaron para estudiar, trabajar y repetir esa carrera cíclica todo el tiempo. Repetir ese ciclo no te permite salir y superar tu conformidad. En cambio, si a un niño pequeño lo formaran y lo programaran para potencializar sus tipos de inteligencias, no sería rechazado por no hacer bien lo que otros hacen. Sería, en cambio, valorado por lo que solo él puede hacer bien. Debes ser consciente también de que a esta vida viniste a impactar vidas con tus resultados. Eres el responsable de tu vida, eres un ser soñador, no te derrumbes ante la adversidad, ante el rechazo. Las personas que logran grandes cosas son conscientes de lo fácil que podemos sucumbir ante un pensamiento negativo, sin embargo, dan toda su energía mental a lo positivo. Céntrate en lo que tú quieres, no en lo que no quieres. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.